Ningún problema, pues. Bien, bien, entonces Pudieron hacer todos los casos de prueba, por ejemplo, que arranquen con el paréntesis que cierra y que ya les diga de manera temprana de que no cumple o que las cantidades no cerraban correctamente. ¿Tuvieron en cuenta esas cositas? está medio callado. ¿Qué pasó? Ahí tenemos a Scarlett un código en el Ahí, chat. ahí pegué lo que hice en el chat, no sé si... A ver, Ajá. Perdón, tengo otra gente hablando en casa. Me disculpo que interrumpo lo que hablo. no hay problema. Bien, respecto al que subiste, Joel, te, eh, eh, entiendo que funciona. Lo que te haría como observación es, vos estás usando una estructura rígida como el for, que el for eh, en este caso te va a llegar hasta el final, pero vos tenés condiciones prematuras que va a hacer que no tengas que evaluar todo. Una de las evaluaciones prematuras que habíamos hablado en la clase pasada era que si arrancaba con el paréntesis que cierra, ya podemos decir que está mal formado, pues siempre tiene que primero abrir y después cerrar. ¿Y no lo cortaría en la primera iteración? En este caso con el for. A ver. No, porque no necesariamente, porque puede arrancar que abre, después cierra en algún momento, después volvés a cerrar y vos en el forno tenés manera de cortar, sí o sí te va a evaluar hasta el final. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahí en un momento dice if, eh, bueno, evalúa el iterador, es igual al paréntesis que cierra y la pila está vacía, es decir, es lo primero que se registra, no hay nada más, retorna falso. Tengo entendido que eso lo corta ahí nomás. Por ejemplo, si es la primera iteración o la primera iteración en la que hay un paréntesis que cierra. Claro, pero no necesariamente está no necesariamente es que arranca que cierre, sino que podés tener un cierre antes de una apertura. Una expresión estaba bien formada si tiene las correspondientes aperturas y cierres y el orden es siempre primero se abre y después se cierra. ¿Sí? Ese sería el caso, las dos evaluaciones para cumplir eh, que sea correcto. Que dado una apertura siempre haya un cierre, no importa cuántas aperturas y cuántos cierres vengan después o cómo quedan intercalados, lo importante es que haya misma cantidad de aperturas y cierres y siempre primero una apertura y, y su correspondiente cierre. Nunca que haya un cierre antes que una apertura en su correspondencia. Ahí fíjate que en ese if que tenés una salida prematura, también tenés una condición compuesta, digamos. Tenés un cierre, pero además la pila tiene que estar vacía. Entonces, es un caso muy específico de salida prematura. ¿Mm? No estás
haciendo una salida ante, digamos, muchas situaciones, sino ante una muy particular, ¿eh? Así que eso lo podrías revisar por ahí un poquito o incluso pensar si no conviene poner alguna condición antes de entrar al for, que sería este, podría ser hasta un poquito eh, más legible, ¿no? Porque vas en el flujo sabiendo, entras al for, entras al bucle, sabiendo que ya tenés las condiciones para entrar al bucle. ¿M? Y no entras al bucle y después te fijas si tiene sentido estar dentro de ese bucle o no. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, más que nada también ahí reducís el orden en el caso de este, digamos. O sea, va, más que el orden, reducir la probabilidad y por tanto se reduce el orden del if en este caso. Y otra cosa, si vos estás haciendo pila.pop y además tenés iteradores y además estás dentro de un form, me parece que no es una práctica muy recomendable. ¿M? Digamos, dentro de un for yo trataría de, este, de no cambiar, digamos, de no estar borrando o redirigiendo, reapuntando los iteradores y demás, porque te está cambiando el tamaño. Además, tu for es sobre los iteradores. Entonces, eso me parece que en ciertos casos puede provocar problemas. Por Eh, ahí, si usas un while y vas vaciando la lista y al final te chequeas que la lista, que la pila, perdón, esté vacía, eso es otra cosa. Por ahí eso es un poquito más. ¿Sí? Pero ahí está ese for y el pop. sí. Perdón que reitere sobre lo mismo, pero ahora se me generó una duda y lo quiero aclarar. En el código que yo les pasé, o sea, lo que ustedes me dijeron es, no hay una forma de averiguar prematuramente si hay más paréntesis que cierran eh, de los que abren. No del Digamos que total, hay, pero vos sí, sí ante una primer cierre, vos ya sabés que está incorrecto porque no hubo una apertura. Claro, tu salida prematura es, si lo primero que encuentro es un paréntesis de cierre, bueno, ya me voy. ¿Mm? claro. Salgo O sea, lo que quieren decir es, digamos Era que su hay apertura previa. uno que abre, luego uno que cierra y después de nuevo otro que cierra. Por ejemplo, ese sería un caso que prematuramente, sin necesidad de haber llegado al final Claro, de, pero de acá tu lista, lo corta en la tercera operación. Digamos que eso sigue. O sea, eh, arranca el for. La primera iteración, el primer if hace que se ejecute pila.push. Es decir, ujú, y se pone algo que no importa dentro de la pila. En el segundo, encuentra un paréntesis que cierra. Digamos que hay números de por medio, no sí, importa. ujú, Y entonces hace pila.pop, entonces saca el elemento. Y entonces la pila pasa a estar vacía. Entonces la ujú. próxima vez que encuentre uno que cierra, está el que cierra y también está vacía. Entonces ya retorna falso, o sea, termina la Bueno, pero función. vos podés tener em, apertura A ver, particular. antes de hacer un Ajá. pop, siempre te conviene chequear si está vacía la pila. Si vos encontraste, digamos, que tenés uno de cierre extra que no debería estar ahí, te va a saltar porque la pila está vacía, porque la pila está vacía antes de que trates de hacer el pop. Pero claro, el if anterior también Pero hay que revisa. reescribir eso que mandaste ahí, habría que reescribirlo un poquito, porque ahí estás preguntando por dos condiciones, que esté el elemento de cierre. em, Estás pidiendo además que haya un elemento de cierre. Yo lo que digo, estás poniendo esas dos condiciones dentro del if. Yo lo que digo es,
no necesariamente tienen que cumplirse esas dos condiciones para que salgas prematuramente de la pila, sino que en cualquier, digamos, vos vas barriendo, digamos, vos sabés que en algún momento encontraste uno de esos paréntesis y después haces otro if en todo caso para preguntarte, bueno, voy a hacer el pop, pero antes de hacer el pop tengo que fijarme si está empty. Si no, o sea, el pop tiene sentido si no está empty. Y si no, si eso si está vacío, haces un return false, ¿ok? Porque significa que no está balanceado los paréntesis de cierre con respecto a los de apertura y que tenés que salir prematuramente de la función. Si bien te va a funcionar, hay por ahí evaluaciones que por ahí son innecesarias porque la podés chequear prematuramente, a eso nos referíamos. A ver, funcionar te va a funcionar. Después, no es recomendable poner las salidas dentro de una estructura repetitiva como un for, ¿sí? Porque como habíamos dicho, eh, no siempre garantiza que te salga de todos los ciclos. Hay algunos lenguajes que te pueden salir de la iteración en la que estás, pero después sigue corriendo el resto de los ciclos que queden pendientes y perdés el control porque devolviste el retorno y perdiste la ejecución de algo que se puede estar siguiendo ejecutando, ¿sí? Entonces no es buena práctica poner retornos dentro del for. Para estos casos, lo más óptimo es las condiciones de control de una estructura de un while, por ejemplo, en donde evalúes las condiciones de corte. Ok, profe, gracias. Ujú, de nada. Bien, ahí estaba Conrado que quería compartir eh, el 2, el de ¿Lo, inverso. lo- lo bautizaste o...? No, Lo no soy bauticé. Conrado. Sí, Ah, Fabricio, perdón. Sí, 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 le cambié el nombre en el camino. no. Ok, ¿puedo compartir pantalla o quieren que mande el Sí, código? claro. Ok, ¿se llega a ver la pantalla? No se ve el escritorio por ahora. Ah, ok, ok. Déjame un segundo. Se ve un lindo faro. Bien, ahora sí se ve al menos Sí. Visual Code. Ok, perfecto. Hice la parte de inverso, no sabía que había que hacer la otra parte. Pensé que únicamente había quedado esto, que era el encontrar, digamos, una pila que se pueda leer de adelante para atrás de la misma forma, básicamente, y que tiene que devolver true si es igual o tiene que devolver false si no lo es. Procedo a crearlo. Preferí hacerlo así de string y pushear todo directamente para que sea mucho más rápido que hacer línea por línea. Y después se llama la función de inverso. Ok. La función de inverso, lo primero que hago es crear dos stacks y al stack pasado por referencia lo copio en el segundo. Utilicé en medio una mecánica media rara para hacer este caso. Primero, digamos, agarro el segundo stack y lo vuelco entero sobre el primero, por así decirlo, quitando los espacios. Esto es un bucle, así que ya es de orden n y bueno, pero bueno, fue la mejor solución más óptima que pude pensar en el momento.
Después, bueno, lo que se me ocurrió a mí para ver en este ejemplo es dividir el stack a la mitad. Digamos, independientemente de los elementos que tenga, lo que hago es dividirlo a la mitad, dado que, digamos, si es par o impar, no cambia nada porque si yo quito este elemento o no lo quito, se sigue leyendo de atrás para adelante o de adelante para atrás de la misma forma. Entonces, es palíndromo de igual manera. Por ende, no me importa el último elemento del stack que quede mayor de uno de los dos. Eh, Bien, lo que hice es la misma forma, volcarlo de uno hacia otro hasta que queden a la misma altura o a lo sumo en uno menos. Y después, bueno, queda únicamente la parte de comparar. Si es, una vez que ya están a la mitad, que son los dos iguales, lo que hago es comparar si son elemento a elemento de la misma forma. Si no me equivoco, usted ahora no ven el CMD que se abre para... No. Ok, No. Yo te voy a hacer una pregunta que va a ser clave tu respuesta. ok. ¿Qué ejercicio nos estás mostrando? Inverso. Ah, está mal. Por... Si es palíndromo, si me hubieses dicho que era el 11 de lista, Sí. te digo ok. Pero la particularidad de inverso, a Ujú. diferencia de palíndromo, era que era función como un espejo. Y si estás considerando la cantidad de impares, habíamos dicho que una de las condiciones era que tiene que ser par porque es realmente un espejo. La del medio no te espeja. Ah, tiene que ser únicamente esa conexión. Eh, Yo lo pensé más que nada por strings, de palabras claro, de... claro, no, pero te dice que z es igual a xy, donde Sí, x Z es es igual igual a a x. X. Sí, sí, En sí, sí, este sí. caso no cumpliría. Por eso te preguntaba, si me decías el Ah, palíndromo, perfecto. claro, si el número sí, es el 2n, digamos, y si n es el tamaño de x, ¿no? Que es lo mismo que el tamaño de y, entonces 2n es Ujú, par, con lo cual si tenés un número impar, necesariamente hay Ujú. que, hay que devolver, hay que hacer una salida prematura. ujú. Acá podemos ver. Claro, bueno, y acá yo hice, bueno, el algoritmo que está el string y bueno, compara uno por uno y bueno, en ese caso termina dando. Pero bueno, yo al ejercicio lo entendí por esa parte, por eso me lo tuve que complicar bastante para resolverlo. Perfecto. Lo único que si lo tuvieras que modificar ahora para cumplir exactamente con la especificación de inverso, ¿es mucho, Ujú. es poco lo que le tenés que tocar? Eh, no, tiene que ser poco. No es Ujú, mucho lo que tenga que tocar. La idea, exactamente. Porque creo que habías puesto como una condición extra, ¿no? Que contemple el otro caso, habría que sacársela y hacer un return Ujú, por ahí. sí, únicamente en el caso, si no me equivoco, en el caso impar. ujú, No pasamos, ¿no? Acá, en el caso que estoy corroborando si es impar o no. Ahí haces un return. Ujú. Si Eh, digamos, si seguí bien tu código, me parece que ahí ya podría salir. sí, directamente acá ya podría decir. Ujú. Entonces ya en este caso no. ujú. Listo. Perfecto. Y hay otra salida prematura que se puede pensar acá, que es, depende cómo estás comparando los elementos, pero si los vas comparando uno a uno, la Ujú. primera diferencia que vos encuentres ya significa que, digamos, la salida es falso. ¿Eh? No Sí, te hay que seguir comparando hasta el final. en este caso, bueno, todo es la parte de arriba, de acá para arriba, es únicamente que se den las condiciones de que los stacks sean iguales y demás cosas, y esta es la real comparación. En- Cuando ya directamente son distintos, se retornan falso. No se hacen Ujú, las comparaciones. En el otro caso, sí se van sacando elementos a elementos uno por uno. ujú. Está perfecto eso. Bien. Bueno, y también me hace una librería de contenedores para,
para printear todo directamente, para imprimir todo en pantalla sin... Está bueno, es práctico eso. Es una, Bueno, te quedan listo. más limpios después los códigos sin todo el código auxiliar. Ps- Ujú, Sí, la verdad que sí. Aparte me ayuda para ir trabajando e ir viendo qué tienen los contenedores a medida que uno lo va manipulando. ujú. Bueno, hasta acá llega. Bueno, Buenísimo. ¿algún otro comentario o dudas con respecto Súbanle a la este? nota a Conrado cuando rinda. Mm. Era Conrado. Conrado le había dicho. Sí, sí, sí. Ah, Lo anotamos en la lista blanca. en la lista de Conrado no te. Ah, tenemos nuevos códigos acá, a ver qué pasó. 630, el último que tengo. Sí, No, espera. Joel pasó uno de inverso que tenía, faltaba esta consideración de la cantidad impar Ah, ok, de ok. Es elementos. lo que estábamos viendo. Sí, sí, Entonces, sí. ¿no? Ah, listo, listo. Sí, no, pero después Ahí está está, Conrado está de Lorenzo, acuerdo. hasta con- Me parece- pero después está lo de Lorenzo, lo de Jorge Ignacio, Sí, sí. y después pasó otro. Ah, Joel pasó otro ahora. Está full, Joel. Ajá. No, el de Joel de Eh, las 18:30 decís, u otro. Ajá, ese es otro. Pero más arriba hay dos más. Yo estoy viendo mal. Sí, sí, sí. A Claro, ver si el que no copié el analizamos hoy, anterior. el de las 18:14, habíamos visto. ahí tenemos uno de Ignacio Domé, un chequeo Ujú, también. Eh, bueno, un doble falso si está vacío. Tiene dos contadores y ujú, vas contando. Ajá. Ah, no, pero claro, este es el chequeo, no, quedó del anterior, está bien. ¿Hay alguna duda con, porque ya lo vimos al chequeo, porque estábamos ahora con el inverso, ¿no? Entonces, ¿quedó alguna duda con el chequeo? Para no ir y volver sobre los ejercicios que ya vimos. Parece que no, ¿no? Por ahí ponen código y no lo veo en el momento, lo veo un poquito más tarde. Y ujú. bueno. Me eh, quedé- Volviendo, perdón, me voy al inverso de Joel. Si tenés alternado espacios en las... ¿Te funciona igual? Porque ahí vi que hiciste el caso de la prueba A, que tenés ABC espacio, CBA. Si tuvieras de manera, qué sé yo, AB espacio, C espacio, CBA, ¿te funciona? Es decir, va elemento a elemento porque el chequeo del espacio lo tendrías que hacer permanentemente, ¿eh? En cada lectura descartarlo. Ahí lo veo, profe. Ujú. Está- o bien hacer primero una pasada, una función aparte de limpieza, ¿no? Entonces ya de una sola vez te sacás de encima todos los espacios. Tengo una pregunta respecto a eso, porque tuve la misma duda. Ustedes, o sea, la cátedra en sí es muy, dado que estamos en algoritmo de estructura de datos, ustedes se toman mucho el tiempo en evaluar esos temas, digamos, el orden de que nosotros directamente pasemos, usamos un stack auxiliar en estos casos para simplificar o que la pregunta es, ¿qué tomamos en consideración en hacerlos en menos órdenes o en hacerlo más limpio? Mm, es Es una buena relativo. pregunta. Ujú. Perdón, digo algo puntual. Depende, porque nosotros en una guía de ejercicios están inducidos explícitamente para que se usen estructuras que no necesariamente si uno quisiera resolver ese mismo problema sin esas restricciones, lo podría pensar de una manera distinta. Ahora, ante
la no especificación de algo y vos lo puedas resolver, una cosa es que funcione y otra cosa es que funcione bien o que tenga las buenas prácticas. Ahí hay que buscar un equilibrio bien. Si algo, por ejemplo, hoy que les hablaba, por ejemplo, que se podría haber utilizado un while en lugar de un for, o evitar de manera prematura ciertas condiciones versus estar preguntando continuamente, ahí no es que va a estar mal, pero está mal, pero no está mal, pero la idea es que vayan ya adquiriendo ese tipo de destrezas de ir pensando la estrategia de resolución lo más óptima o performante posible. Ujú. Sí, a ver, yo puedo aportar un poquito. ¿Sí? A veces, si el ejercicio, les ponemos un ejercicio, a veces ponemos un ejercicio que puede ser que sea muy difícil o difícil, y entonces lo hacen como pueden. Por supuesto, no sé, tratando, hay que usar los contenedores que damos en el curso. Este, por otra parte, a veces que hay ejercicios muy fáciles que le ponemos restricción, ponerle que sea in place o que solamente usen lista, porque si no, capaz que ustedes, lo que sé yo, alguien lo pasa de lista, lo pasa a un vector porque no sabe usar la lista, lo pasa a un vector, lo hacen en el vector y después vuelven a lista, ¿se entiende? O sea, hay restricciones, pero bueno, también depende del grado de complejidad del ejercicio, en fin. Pero parte del curso es aprender a programar, pero no solo eso, sino también usar los contenedores que les pedimos y en forma, diríamos, con las utilidades que les damos. ¿Eh? Si hay restricciones, le ponemos y ustedes, si no, pregunten al hacer los ejercicios. Listo, muchísimas gracias. Siempre lean bien los enunciados. Eso parece una cosa muy obvia lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como el caso de que estamos viendo recién, ¿no? Del inverso y el caso espejo, ver las paridades. Eso, si uno presta atención al enunciado, por ahí eh, no caes en esas cuestiones, ¿no? Y lo otro, prestar atención a lo que dice y a lo que no dice el enunciado, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir con esto? Si no tiene una restricción sobre eh, digamos, sobre el orden, por ejemplo, ¿sí? Sobre la complejidad del algoritmo, bueno, qué sé yo, en principio no hay problema con que no hace falta exprimirse el cerebro tratando de hacerlo óptimo al código porque no se está pidiendo eso, ¿no? Por supuesto que se trata de hacerlo lo más eficiente posible, pero eh, así que bueno, eso, ver lo que dice y lo que no dice el enunciado también es interesante. Bueno, ¿quieren que sigamos un poquito? Entonces, inverso está, luego tenemos no, inverso, chequeo, bueno, inverso y chequeo están, y luego tenemos sort stack. Eh, entonces acá tenemos que escribir una función que ordena los elementos de mayor a menor. Y dice que hay que usar una pila auxiliar P tomando el menor elemento de la lista, eliminarlo de la lista e insertarlo en la pila auxiliar P hasta que él esté vacía. Luego insertar los elementos de PNL. Es bastante estructurado, digamos, le está diciendo cómo hacerlo incluso. Así que ahí, a ver, no sé si han puesto ya algo en el... Ahí ya pusieron algo. Dos, ahí está. Vamos a ver acá. Void. Sac. A ver. Si está vacío, no hay nada. Y después ponemos un else. ¿No sería mejor poner si no está vacío y
Nicolás Lazzaroni, que ahí compartió un código. Sí, dice. Sí, ¿qué? Ah, ok, claro. Entonces, si no está vacío, quedaría, bueno, entras en la condición y defines la pila. Ahí la llamaste AUX, es la pila, me imagino que es la pila P que dice en el enunciado. Después la indentación quedó medio rara, pero bueno. ah, Creo que me sobra un paréntesis, entonces me descoloca si el segundo while está metido dentro o fuera. Creo que hay un tema ahí con los paréntesis. ¿Esto corre, Nicolás? Dale, presentamos, sí, presenta en pantalla. Ujú. ¿Viste? El chat además te deforma un poco las indentaciones, los saltos de línea, entonces siempre es mejor que presenten en pantalla. Ajá, ahí lo corregiste. L. Ajá. Bueno, la primera parte me gusta. Y a ver ese último while. Parece que está. Esto está andando, me dijiste, ¿no, Nicolás? A ver, no sé si lo escribió en el chat esto. Sí, sí, sí. Y después, al final, si te quedó algo en la pila auxiliar, lo vas mandando todo a él. Eh, Dale, correlo, dale. Está bien, volcar en la pila y después en la lista. sí, tiene buena pinta. Sí. Sí, sí, está bien, estaban bien los dos while, uno para. Bien, para la lista. Sí, por ahí la forma de recorrer la lista está bien. No, está bien. Está bueno, está bien. No sé si hay algún comentario o algo más al respecto de este. Ahí tienen un approach que anda. A ver el chat. Me parece que estamos. Eh, bueno, el 5 es similar, eh, solo que acá se ordena de menor a mayor y se usa una cola auxiliar. Sort queue. Bien. Y les da también el procedimiento que sigue un poco
la lógica de una lógica similar al del ejercicio anterior. Bien, ¿quién presenta el Sword Keyword? Lo vemos entre todos. Gran silencio. ¿Lo probaron? No, al menos se entiende el ejercicio. A Esperando ver, que esta vez la salida sea de menor a mayor. ujú. Sí, que decía Sergio. No, que fíjense que acá cambian dos cosas, que el ordenamiento cambia, ¿sí? Antes en Source Stack era de mayor a menor y acá es de menor a mayor, ¿eh? Pero a su vez cambia la estructura de datos. Antes era una pila y ahora es una cola. Entonces, pareciera bastante natural esos dos cambios, uno junto al otro, ¿no? Porque en realidad la, este, digamos, bueno, recuerdan en la pila eh, el primero que entra es el primero que sale y en la cola el primero que entra, eh, a ver, no, en la pila el primero es, El último que entra. en la pila el último que entra es el primero que sale y en la cola el primero que entra es el primero que sale. Entonces, eso en conjunto con el distinto orden hace que en realidad estos dos algoritmos debajo del capot sean bastante parecidos, ¿no? Yo diría muy parecido, con Claro. incluso con una única línea de modificación. Va, dos, una en la definición de la estructura auxiliar y la otra en el método de dónde va a insertar dónde va a insertar el elemento. Y el include. Claro, bien claro. A ver, acá tenemos un código. Lorenzo, recién lo veo ahora. ¿Querés presentarlo, Lorenzo? No sé si ustedes pueden hablar cuando comparten. Deberían poder, sí. Sí, sí. Mm. Ahí se ve. Sí, pasa que los comandos no sé cómo pusiste en la presentación, pero depende de la opción que seleccionaste, te tapa lo del zoom, te tapa, te queda en negrito y no se ve. Pero ¿Y cómo saco eso? descompartí y volví a compartir la pantalla, Sí, o si lo corres a lo del Zoom, creo que correr lo del Zoom y Claro. que no le va a dejar correr todo. Bueno, ahí zafa. Va por ahí lo se ve. menos. Ahí Ahí, está. ahí está, fue más. Sí, si podés agrandarlo un poquito. ¿Cómo se agranda esto? Creo que el control más o el control y la Ujú, ruedita del control mouse. más. Ujú. Si no, no hay problema. Creo que se llega a ver.
Sí, parece Sí, en este while busco el menor y lo pongo en la pila auxiliar, el EQ auxiliar, y elimino el valor del coso de la lista. Y después acá pongo todo lo de la lista ordenada en el EQ. Claro, ¿qué pasa si está vacía? Si entra la lista directamente vacía. Eh, a ver, pasa que nunca entra acá y tampoco entra acá. Claro, no, el tema es que no devuelve nada, no ¿no? A sabés ver, que o está, más, claro, según el resultado, o sea, por el resultado vos no vas a saber qué está pasando adentro, ¿no? Estaría bien alguna condición. Fíjate que en el anterior eh, estábamos Pero chequeando dos veces si lo está vacía, del... ya está ordenado. Sí, Sí, claro. pero podés poner alguna condición Claro, acá para si, contemplar esto. Sí, o se puede poner algún mensaje que diga la lista está vacía, mm, o alguna notificación de algo, ¿no? claro, incluso el if, bueno, esto es una detalle mínimo, ¿no? Pero el if ese puede ir antes de la declaración de la variable auxiliar. Así no tenés que estar reservando en memoria algo que no vas a usar. claro, y nada, Bien. Y parece tener buena pinta. Sí, sí. Y si ya lo corriste y... Ya lo sí, corriste, ¿no? Sí, en sí, lo DAO. corrí vacío igual, porque borré todo, pero lo corro Sí, así. vamos. Ah, bueno. A ver, vamos a Ah, ponerlo. perdón, te lo hice borrar. Uy, no, 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 el no, empty, fíjate, la Sí, sí, ah, palabra, Entry. Em- el keyword. Enter. Ajá. Bien. Muy bien, de menor a mayor. sí, Incluso no ahora debería estoy, tener, vos habías puesto dos números 12, no debería tener problemas con ese caso tampoco. Probalo. claro, Ahí está. Bien. Bien. ¿Dudas, comentarios sobre esto? No, la verdad que no. Mm. Bueno, y llegamos a los panqueques. Y acá podemos tener team dulce o salado. ¿Qué tema? Ujú. Bueno, la primera vez que lo vi y veía un lado quemado y no, la verdad que este, no se me ocurrió lo de los signos.
Después es un... Perdón si por el spoiler. Pero ¿Cuál? bueno, el pancake entonces. ¿Qué hacemos? ¿Vieron el... Hay un videíto ahí en la presentación de los slides de Mario que muestra una animación de los panqueques, unos cubos creo que son, unos, este, mm, bueno, no sé, como unas primas ahí que dan vuelta. eh, y es muy cortito, pero tiene una, digamos, me parece que permite desarrollar una intuición del código, ¿no? No sé si eso lo vieron. Si no, lo tengo por acá para mostrarlo, creo. Está en los slides. ¿Lo vieron eso? Ahí pasaron un link, a ver si es ese. Eh, a ver. Sí, sí Sí, es ese. es. ¿Quién comparte? ¿Quién, quieren que comparta? A ver. Eh, Me imagino que puedo, no probé hasta ahora. ¿Se ve? Sí, Está bien, está cheto. Fíjense que está bueno porque se ve bien A ver. No, esto me fui a la otra. Mm. Bueno, pero ahí más o menos, vamos al anterior, no sé por qué salta tan rápido. Ahí está. Fíjense que vamos de vuelta, porque pasa medio rápido. Primero, qué es lo que acá, por ejemplo, que se ve en esta parte, qué es lo que empieza a dar vuelta? ¿Qué característica tiene este bloque que empieza a dar vuelta? Es el más Ah, grande. es más grande. ¿Eh? Con lo cual, primero damos vuelta a partir del más grande. ¿Mm? Bien. En la segunda etapa, la segunda transformación, tenemos que dar vuelta a todo. ¿Mm? O sea, toma hasta abajo de todo y da vuelta. La tercera, ¿qué característica tiene? Es Qué el es este segundo más bloque? grande. Es el segundo más grande. ¿Eh? Bien, da vuelta al segundo más grande. Y ahora empieza a dar vuelta todo, excepto el que está en el fondo. ¿Eh? Entonces acá empieza a ser más claro el patrón. Por un lado, encontramos el máximo, giramos, digamos, o damos la vuelta de toda digamos, eh, toda la pila hasta el máximo. Esto creo que estaba hecho con pilas. Eh, y luego vamos girando todo lo demás, pero siempre descontando uno. ¿Mm? Entonces, vemos, ahí des- dimos vuelta a todo excepto el que ya había quedado en el fondo de la pila. Ahora rotamos el tercero y ahora va a rotar todo excepto los dos últimos. ¿Mm? Ahora tomamos ese, que ya sería el cuarto más grande, lo giramos y giramos todos los demás. ¿Eh? Entonces, ¿se entiende la idea? Un poco eso quería mostrarles.
Eh, a ver esto estaba hecho. Ahí estaba mirando hay dos cosas que se podrían llegar a optimizar en las vueltas. Entiendo que está hecho de manera recursiva, digo, por cómo hace el gráfico, y por eso tiene el comportamiento que tiene. Dígame si me equivoco. Porque si yo controlara si ya está a tope el máximo, el mayor, o ya está en la posición, no lo vuelvo a dar vuelta. Hay uno o dos pasitos que se pueden saltear Sí, en el sí. ejemplo, pero entiendo que como está resuelto por el comportamiento y que sigue hasta el final y en la última, que por más que esté bien posicionado, lo vuelve a hacer, entiendo que por detrás tiene un algoritmo recursivo. ¿Me equivoco? ¿O va por ahí? Porque si no hubiese frenado antes, porque ya quedaron ordenaditos. ¿Eso le estás preguntando a los chicos o en No, a ustedes, general? porque es la primera vez que lo Ah, veo también. no, bueno, yo no lo hice recursivo. Pero pero sí me parece, por lo que vi, que hay varias implementaciones. Por eso el orden, la complejidad del algoritmo, digamos, tiene un valor u otro, dependiendo de si vos tenés esas mejoras en el código que vos estás diciendo, Ujú, o sea, esas salidas prematuras, te salteas pasos que no necesitas hacer o no. Pero lo que yo entiendo, me corrigen cualquier cosa, el algoritmo básico no contempla esas mejoras en principio, ujú, digamos. Sigue siendo el pancake, digamos. sí, Después lo puedes mejorar un poquito, me parece. Yo lo hice modular, digamos, en base a esas etapas que estaba describiendo ahí. ujú. Pero bueno, puede haber otras implementaciones que no conozco, ¿no? Vale. Es la impresión que me dio de ver por qué seguía. Sí, 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 tal cual. Sobre todo en la Ajá, animación es bien básica, digamos. ajá. Fíjate que si ya estuviera ordenada, de hecho haría los mismos pasos, de todas maneras. Ujú. Y digamos, pero Estaría dando en cada vueltas. rotación daría dos vueltas, ¿sí? Ujú, Daría vuelta toda la pirámide, digamos, y después la vuelve a dar vuelta, eso serían las dos etapas, las primeras dos etapas, y ujú. luego repite todo eso desde n-1 N hasta... menos uno. Ujú, Ujú. exacto. Bien. Eh, lo hicieron, salió, lo pensaron. ¿Qué tienen para decir de ese código? Está complicado. A mí lo de dar vuelta me hace pensar en usar una cola auxiliar. No sé si será así. Pero, o sea, el tema es, si vos ponele de una pila, pasás a otra pila y después volvés, te quedaría igual el orden. Por eso pensar en una cola. Yo tengo una Bueno, pregunta, perdón. sí. Digamos, no, con respecto a lo que, antes de pasar a a la otra pregunta, con respecto a tu comentario, fíjate que lo que decía hace un rato, veamos el enunciado, ¿no? Dice implementar una función que toma una pila, la pasa por referencia, y bueno, dice ordenar la pila solo haciendo operaciones en las cuales se invierte un rango contiguo de elementos en el tope de la pila. No impide en principio el enunciado que vos uses otra estructura de datos auxiliar como una cola. ¿Mm? No, no dice nada al respecto de eso. Así que no habría problema en principio.
¿Qué más estaban diciendo por ahí? Yo iba a preguntar. No sé, la pregunta es ¿cuándo se termina de resolver el algoritmo? Digamos, cuando está obviamente ordenado, pero habría que hacer comparaciones todo el tiempo para saber si está ordenado o no. No, porque cuando vos vas ejecutando esas dos etapas, a menos que tengas alguna... eh, no, esas dos etapas si las vas ejecutando, por supuesto, una después de la otra, ¿no? Es un algoritmo que va secuencialmente sobre esas dos etapas cada vez. Te asegura que vas a recorrer toda la pila. ¿M? Y que cuando llegas al final ya quedó todo lo demás ordenado, no tenés que ir hacia atrás y volver a verificar el orden. No, no debería hacer falta. Con un while que tenga una condición que vaya haciendo la recursividad. Bueno, si querés hacer recursividad, ujú. Ah, no es necesario. Bueno, no sé, depende, no es necesario que sea recursiva no es necesario. Se puede hacer, supongo, no, no lo pensé por ese lado, este, pero supongo que podría ser una buena implementación. No, no sé si alguno de los profes tiene una implementación recursiva para charlar. La mía es modular. Vamos a ver, se puede hacer de manera recursiva. En su momento no habíamos hecho una a modo experimental, pero sí, la versión por ahí más, ¿cómo decir? La clásica que usamos en la materia no es la recursiva. Ahí no sé si tenés alguna idea para llevarla a cabo, por ahí podemos plantearlo. ¿Has escrito algo con respecto a esa recursiva? No, no, estoy terminando de visualizar más o menos Ah, cómo iría. ok. Bueno, esa es la palabra clave para mí, visualizar esto, ¿no? Y traten de hacer tipo este, pequeños ejercicios numéricos de cómo manejarían esos datos, ¿sí? Incluso antes de escribir código, ¿m? Para entender qué es lo que después tendrían que hacer con la pila. Es como A mí lo que se me ocurrió, digamos, un plano más general es a la hora de invertir, lo único que estamos haciendo es pasar de una pila a otra, básicamente. O sea, digamos, como el ejemplo de toda la vida de las pelotas de tenis. Entonces, en ese sí. caso ya invertiríamos y bueno, a medida que vamos pasando de una pila a la otra, teniendo dos, una auxiliar y otra la original, podemos ir intercambiando e ir rotando y básicamente. Ujú. Ahí con respecto al recursivo, por ejemplo, eh, ¿cuál pensás que, poniendo un poco eso, pensás que puede ser la condición de corte del algoritmo recursivo? ¿Cuándo lo cortaría? ¿Yo? Ah, sí, sí, pensándolo un poquito, sí, obviamente, no es para que lo En hagas el rápido. caso que el vector o Q esté ordenado de mayor a menor, o menor a mayor dependiendo. Claro, ¿y cómo sabes que está ordenado? Con un booleano que sea true en el que corrobore el vector. Si Sí, un... sí, o si no, ¿cómo puedes saber? Puedes saber un poco también buscando el máximo o el mínimo en la pila, ¿no es cierto? Según Claro. cómo lo planteás. O sea, si vos siempre lo vas acomodando, que quede arriba, ahí ya podés ir verificando eso también, para no tener un booleano. ¿Te entiendo? O sea, podrías tener una Sí, que función vaya buscando el para máximo buscar en orden. El ¿cómo? primer máximo, que vaya buscando el primer máximo, una vez ya tenés ese, que vaya buscando el siguiente. Y si las Claro, exposiciones son distintas, tipo no sean continuas, claro. Esa sería una manera de hacerlo. Bien. Entonces después usarías eso. Justamente harías el flip, sería como lo que se llama. Pero sí. Por ahí hasta
Porque me acuerdo cuando lo hicimos una vez, quedaba medio enroscado, quedaba más claro la versión interactiva, podemos decir, pero obviamente también se puede hacer. Sí, sí. Está bueno plantear esas cuestiones, a ver si a veces es mejor hacerlo, ¿no? Pero bueno. A ver, les Sí, comparto. tiene pinta que se podría hacer, no lo pensé recursivo. Sí, sí. Sí, uno de los chicos decía el tema de la vuelta, como lo de las pelotitas de tenis, sí, eso es correcto. De hecho, puedes Bien. hacer un código para dar vuelta, digamos, una porción del panqueque y después otro para, qué sé yo, eh, los otros pasos, ¿no? que ir haciendo. Entonces ya te queda más ordenado todo. Ahí María Eugenia está un paso delante de nosotros, así que. Ahí Ahí lo, está. No, no, ahí lo intenté, claro. La condición de corte de la recursiva es si tengo un único elemento o menos, ya está, salgo. En cualquier otro de los casos, voy poniendo siempre el más grande abajo y paso el resto no. de la pila y lo vuelvo a llamar. Ah, claro. Y pues, claro, y ahí está. Entonces, si el máximo está en la posición Ujú, final, no hacemos nada. Ahí está. Que será la exacto. condición de. Ujú, Bien. Sí, si ese era vamos. más o menos algo así, habíamos hecho en su momento. Ajá. Eh, lo habíamos hecho así a modo experimental, ¿no es cierto? Para hacerlo. Ujú, sí. En verdad se me ocurrió, no lo había hecho, yo lo había hecho también más procedural, pero cuando vi el video dije, pero se puede hacer recursivo porque vi que me iba a quedar siempre la parte de arriba. Entonces ahí donde se me disparó, digo, esto puede ser recursivo, pero no necesariamente, pero es un candidato a resolución recursiva. Ujú. Aun- Aunque el procedural te permite tener ciertos controles para salir prematuramente si ya te queda, es decir, no volver a llamar si ya en la posición es el máximo, como un control por ahí. Bien. Ujú. Sí, sí, porque la manera muy más clásica de hacerla es iterativa, y buscando bueno, buscando el Ujú, mayor y ir invirtiendo, sería. ujú, Dando vuelta al panqueque, sería. sí, Eh, sí. Claro, si es porque- recursivo, la salida prematura por ahí no está tan clara, claro, ¿no? claro, pues queda medio enroscado. Claro. No, sí, esa es difícil hacerlas, ajá. Queda medio Es enroscado. que O no sea, la en sabes. un momento lo hicimos de manera experimental y después nos dimos cuenta que era más, viviendo en argentino, más lío. No siempre es más elegante hacerlo recursivo. Bueno, pero no hay restricciones, digamos, de No, cualquier Claro. forma vale, para, Sí, para el sí, sí. ejercicio. No pide que sea de... no, lo único que te dice de las cuales se invierte un rango contiguo de elementos en el tope de la pila. Claro, esa me parece que se refiere a que cuando invertís, tomás desde un cierto valor, PN, como sea, un valor de un índice hasta el tope, entonces invertís todo ese bloque. Entonces ese es contiguo, digamos. ¿Eh? Creo que se refiere a eso, por lo menos así lo Lo entendí. interpreta. Ujú. Bueno, y después, no sé, por lo que están medio callados los chicos, bueno, les cuento si lo quieren hacer de la otra forma, o bueno, les puedo mostrar rapidito a ver, les cuento un poquito. Mm, sí, joder. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, Bueno, lo que básicamente les decía, acá tengo, bueno, para mostrar, después una función de dar vuelta y después otro para encontrar el máximo. ¿Mm? Eh, entonces, a partir de esas funciones que definí por ahí, el pancake sort queda más corto, en el sentido más fácil de leer porque ya está todo modularizado, ¿no? Entonces,
va llamando este, el I subpila sería este índice que va desde la base, ¿sí? Hasta el tope, ¿no? Pensando un poco bueno, la pirámide esa que vimos al principio. Y después el P es el máximo que va encontrando, entonces si no lo comparo al I subpila, menos uno con el P, porque en realidad este I subpila eh, este es un valor del índice y el I subpila, digamos, es una especie de iterador, ¿no? Entonces, bueno, lo corrijo ahí con el menos uno y lo doy vuelta, ¿sí? Desde el máximo. Esta es la parte que veíamos. Bueno, una vez que encontramos el máximo, lo damos vuelta desde el máximo hasta el tope, damos vuelta a toda esa parte. Y después doy vuelta todo lo demás. Entonces, de esa forma, el mayor siempre me va quedando más cerca de la base. ¿Mm? Bueno, esa es una implementación posible. Consulto. Como estamos trabajando con stacks, digamos, sin índice y demás cosas, tenemos que trabajar con enteros que representen índices, ya que no tampoco tenemos iteradores y nada por el estilo. Eh, Va de vuelta la pregunta, perdón, me perdí. Disculpe. Ya que la naturaleza de los destaques y las colas es no tener iteradores, y en este caso como que necesitamos guardar las posiciones del máximo, mínimo y demás cosas, sí o Vos sí tenés tenemos que... algo vos no tenés iteradores, pero vos tenés algo que es muy importante, que es el método size del stack. Con lo cual, sabés cuántos elementos tenés. Entonces, con esos elementos sabés cuántas etapas vas a tener, porque vos sabés que tenés estas dos distintas etapas, ¿no? Girar desde el máximo y girar desde un valor que va cambiando desde la base hasta el tope, ¿eh? Vamos a decir girar desde una subpila, ¿eh? Entonces, primera etapa, girar todo desde el máximo. Segunda etapa, girar la subpila, digamos, una subpila cada vez más chica. ¿Ok? Entonces, con el size ya sabés cuántas etapas va a tener, que es dos veces, o sea, esas etapas va a ser justamente, si tomás las dos etapas, vas a tener n de esas dos etapas. ¿Ok? Sí, sí, entiendo, entiendo. Muchas gracias. Entonces ahí ya, claro, que te ahorra, digamos, no necesitarías el iterador, que de todas maneras no lo tenés para pila. Bueno, estaría bueno que lo piensen un poquito, tómense, si quieren, me parece que está bueno que también traten de generar algo, aunque sea que no ande perfecto. Les damos unos minutos, ¿qué les parece? Pero sí, si nos puede dar 6, 7 minutos, algo Sí, así. sí, piénsenlo. ¿Para el 7 o para el...? Y yo diría primero que salga este, ¿no? Que les salga a ustedes y después el otro es una variante. Más allá de que lo mostramos y mostramos dos distintos approaches, digamos, creo que está bueno que ustedes lo escriban de alguna forma. Que salgan dudas y que pregunten si hay problemas.
No, no llevo la cuenta de cuántos minutos pasaron, pero cuando alguno tenga Sí, algo, más o menos. Estamos, ¿eh? ¿estamos? Bueno, igual, igual no era una. Pero si alguno tiene algo ya para contar, fantástico. ¿Alguna anécdota, si no? Claro, que ¿Pudieron, cuente un chiste por lo menos. ¿pudieron plantearlo? ¿O están trabados con algo? Hay unos minutos más. Ahí está, están pidiendo unos Ok, minutitos. Bien. poner Dale, alarma. Ok. Vamos, Lucía, dale. vamos. Ahí va, Lucía presenta. Ya está. No importa si no sale, si no compila, no importa nada. Vos contanos lo que hayas llegado a hacer. No, no pasa nada. ¿Querés un par de minutos más, Lucía? O nos contás hasta dónde llegaste? Como vos quieras. Dale, un par de minutos más. Sí, vamos a darle 3 minutos más. Dale.
Bien. ¿Alguna idea, planteo, duda? Conrado, ¿estás por ahí? Y yo no quería meter presión, pero se nos está terminando la clase, así que estaría bueno contar algo. Aunque sea un chiste, si alguien sabe. Claro, Que, que esté bueno. algo. Parece velatorio, si no, estamos todos Y sí, conectados. o como las sesiones espiritistas. Claro. Yo siempre digo que las clases virtuales son como sesiones espiritistas. Cada tanto hay que preguntar, ¿hay alguien ahí? ¿Mm? ¿Hay alguien ahí? Por ahí una voz te responde de fondo. Claro, Genuinamente creo que se nos está la prendiendo la escucha. cabeza a todos por igual. ¿Eh? Genuinamente creo que a todos los alumnos se nos está prendiendo fuego la cabeza por igual. No, fuego no, pensé que se le estaba prendiendo en el sentido de, ¡guau! La Salían, lamparita. Claro. claro, No, la idea era que se prenda la lámpara, no fuego la cabeza. claro, Yo fui por ese lado también, que se me prendió una idea, dije yo, ya estamos, ya sí, tenemos tiempo, dije, me Profe, ganó el ¿puedo hacer una ejercicio. Bueno, consulta? ya sabemos qué hay que tomar en el parcial entonces. Ahí hay está. una consulta de Ignacio. Más que nada la resolución de usted, María Eugenia. Ay, Usted recibió un parámetro n en su función a ver, en la sin... recursiva, en la que mostré recursiva. Sí, sí, Ay, sí, para qué sí. quiero. Ay, ¿por qué no puedo sacar esto de acá? No terminé de Eh, entender qué es ese parámetro. eh, es la cantidad de elementos que te quedan, porque en la recursiva le pasás n menos un elemento, entonces te vas achicando en el stack, entonces va calculando el tamaño del arreglo, en verdad. Vos tenés tu arreglo, tu lista, y le pasás siempre un elemento menos porque vas, en la recursiva vos tenés tu lista y cuando ya encontrás el mayor lo dejás abajo y te manejás con lo que tenés encima, ¿sí? Entonces, SN es el tamaño que tenés de elementos. Entonces, ¿Y siempre eso usted le mandás menos uno. lo calculó en algún lado? Eh, el N se calcula, a ver, cuando lo pasás es el size de la lista. Ah, Siempre es ok, el size ok. de la lista. Ujú. Ok. Pensalo al revés. Si vos tuvieras una recursión y no fueras achicando el argumento, la recursión no terminaría nunca. Ujú, O sea que en el llamado de la recursiva usted puso n-1 para cada iteración. ujú, Ok. exacto, exactamente. Gracias, profe. De nada. ¿Lucía? ¿Dónde anda Lucía? Y Ignacio, no te rindas nunca. No importa si anda, si no anda. Lo vemos. ¿Te animás a mostrarlo? Eso fue antes de la información de valor. Ah, bien. Dale, Lucía, a ver. A ver. Ahora ahí está llegando una resolución en modo gráfico.
Yo estoy ahí leyendo el. A ver. A ver. Sí, es lo mismo que mando. Sí, lo mismo. Ahora. Bien, entonces, bien, el size. Ajá, Cuando hablas del segundo más grande, ¿en qué momento habías encontrado el primero más grande? Porque yo no lo veo claro del código. Claro, vos tomás el top, pero ese no necesariamente es el más grande. Con lo cual, lo primero que podría decirte de tu código es que, que tenés que asegurar cuál es el elemento más grande antes de empezar a mover demasiadas cosas en la pila, ¿no? Depende un poco que... Ok. Y lo otro, el while q.size, ojo porque el while toma dentro digamos, true or false, un booleano, ¿no? Size es una cosa y empty es otra, ¿sí? Ese es otro comentario que te podría hacer. ¿Se entiende lo que digo ahí dentro del while? Q.size te da un número, un entero. Ah, ok. Te lo toma. Ok, está bien.
¿Alguien más que tenga alguna solución, duda? O Lucía, si quiere preguntar algo. Ahí más o menos algunas cositas te dijimos para que lo pienses, sigas pensando. Pero está bueno, lo más importante de esto es que ustedes los piensen en los ejercicios. Sobre todo si es uno que cuesta. Independientemente de hasta dónde lleguen hoy, el jueves, podemos, eh, o sea, continúen, si no llegan a terminarlo ahora, porque además quedan pocos minutos. Y el jueves ustedes nos cuentan estos que quedan, por lo menos hasta el 8 incluido, que serían el, el de Pancake Sort, el Pancake Sort y el de rotación. Yo creo el de, si están trabados también pueden pensar un poquito el de rotación, como para cambiar un poco el aire, digamos. Ese creo que no van a tener problemas. Ujú. Ese es más Eh, sencillo. sí, sí. Ujú. Yo más o menos, disculpen, tengo casi el ejercicio más o menos encaminado. Obviamente no con pila ni nada por el estilo, pero si quieren lo puedo compartir y me pueden ayudar a terminar lo que es la parte de los Conrado contenedores. volvió. A ver. Eh, Ese es Fabricio igual. Sí, Conrado.
¿O no? Hay otro Conrado, así que mientras no se ofenda, está todo bien. Claro. No, pero hoy le habían dicho Conrado Fabricio, por eso. Ah, Claro, sí. Que era En el algún momento bautizado. yo llamé por Conrado para ver si estaba Conrado, Ah, que tuvo una aparición fugaz. Mm. Eh, Bien, ¿se puede llegar a ver? ¿Se comparte la pantalla? sí, 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 se ve. Bien, lo que Ahí se me está ocurrió a Conrado mí. también. ahí está. Bien, crear dos, más o menos, dos stacks. Ajá. Usamos el constructor por copia. Ok, seleccionamos el máximo, la posición mínima que va a ser cero y bueno, la dimensión porque se verá más adelante. Ok. Lo primero que hice una función order, primero para ir comparando todos los elementos, esto por ahora es medio tedioso, no sé si es la mejor solución, pero lo que hace es recorrer toda la pila y se fija si está ordenado correctamente. Entonces fue la única condición que se me ocurrió para empezar un while para que se ejecute hasta que, bueno, básicamente termine de ordenar todos los elementos dentro de la pila. Para. ¿Y qué te hace la función orden? Es un booleano, te devuelve Ajá. uno si no está ordenado, entiendo, ¿no? Ah, ¿es para chequear eso o no? Sí, no sé si la escribí bien, pero sí, más o menos Pero, es A ver, esa pero la para eso, por finalidad. para eso, saber si está ordenado o eh, no. te Es exactamente, devuelve true si está ordenado y false si está desordenado. exactamente. Entonces acá tenés Y. Ahí está. Bien, esto. Ok. Yo no, perfecto. no toqué en ningún momento F5 para compilar. Ya está. Son Claro, y detallitos. Ahora, mientras no esté ordenado, esa es tu condición de finalización. exacto. Exactamente, lo único que se me ocurrió para hacer el algoritmo. Bueno, lo principal es el primer bucle es para encontrar el máximo, guardar la posición y bueno, nada más que eso, solamente un bucle y bueno, volcamos del primer stack al segundo y bueno, no queda, desde mi perspectiva no queda otra que recorrerlos entero al stack para saber cuál es el máximo. Y bueno, únicamente este es el primer bucle. Después, bueno, lo había hecho hoy con colas, creo que en este caso también. Dada que la posición es la posición del stack primero, cuando se vuelca dentro de otro stack no es la misma posición, entonces la dimensión menos la posición. En su momento lo había pensado, no sé si ahora estará bien, pero creo que funciona de lógica. No sé si me Para explico. saber dónde da vuelta el panqueque. Exactamente, porque, bueno, ¿Y pasa por, de por qué el nombre de min pos? la posición del mínimo. Ah, porque hoy había hecho con mínimos y me di cuenta que el ejercicio era con máximos, por eso quedó. Ah, Ah, ok. es la otra cota, en verdad, claro. Está bien. Ah, bueno, lo cambié. Bueno, después lo cambié. Bueno, bueno, igual sí lo tengo que acomodar para que quede bien. Bueno, dale. Dale, acomódalo, así lo corremos antes de terminar la clase. No, esto no va a correr nunca. Sí, va a correr. Bueno, después de otro bucle, pero en este caso desde el principio hasta básicamente la máxima posición. eh, y en esto me está últimamente costando es ver cómo se van cambiando de unos stacks a otros. Digamos, creo que esto está bien, si no me equivoco, me queda la última parte, pero bueno, en este caso es ya teniendo todo. Sabiendo cuánto es el máximo, recorremos únicamente hasta el máximo y llenamos el stack primero, que en este caso está vacío, pero lo vamos a usar de Ah, auxiliar, lo llenamos con el segundo. y ahí, Eso es para dar vuelta, ¿no? Desde la posición. Exactamente. ahí veo que tenés Cuan- dos variables aux1 y aux2 que no No, están sí, definidas. claro, Esas porque hoy estaba usando tres stacks y me di cuenta que con dos únicamente puedo hacerlo. Por eso tenía mucho. Ahora tengo que acomodar esto. Es lo Dale. único que me queda en teoría, mínimamente. Bien. Y quería, bueno, que ya que estamos, me ayuden así no pienso más. A mí me preocupa que vos estás continuamente, vos vas a estar sacando elementos, no, vas a Ujú. estar poniendo elementos en el order
¿Y en qué momento order stack te va a quedar vacío si después cuando sale tenés que estar preguntando si está ordenado? Y Claro, el tema es que en este bucle order queda vacío y se llena el auxiliar. En este quedan mitad y mitad. Y en este otro debería, digamos, la segunda mitad que es auxiliar queda con la parte, si no me equivoco, digamos, del máximo en adelante, si no me equivoco. ¿Y cómo te termina quedando cuando termines todo para volver a evaluar el while de la línea 28? Y ahora debería llenar de nuevo order. Claro, acá tengo un error. Esto no debería. Bueno, y hasta acá más o menos había llegado. Solamente me queda resolver únicamente esta partecita. Claro, Ok. Cre- porque creo. a vos te tiene que quedar siempre order de longitud Exactamente. edim. Exactamente. Exactamente. Bien, ok. Tenés que volver a reconstruirlo. Exacto. La Ujú. última parte que me queda es reconstruir orden, que es básicamente esta línea, que bueno, lo estaba pensando, pero bueno, ya que nadie aportaba nada, dije, bueno, voy a llegar Ajá. hasta acá. A ver si, bueno, dos cositas, dos comentarios acá. Sí, Uno Au. es, Ujú. bueno, al principio yo también lo había pensado con, con un while de orden, o sea que en ese sentido, pero hay que tener en cuenta que si uno va por ese lado, te va a quedar bastante caro computacionalmente, ¿no? Ujú. sí, O sea totalmente. que ese es un camino que sin duda está lejos de un óptimo, sobre todo teniendo en cuenta que este algoritmo es una especie de mecanismo de relojería, ¿no? Se van dando vuelta, como un reloj los engranajes y va dando la hora, bueno, en este caso va dando vuelta las subpilas y te va quedando ordenado, ¿no? Entonces es un mecanismo fijo que al llegar al final del recorrido ya te da el orden. Así que estar evaluando en cada momento el orden eh, te va a obligar a hacer un montón de cómputos que no deberías necesitar hacer, porque el mecanismo es lo que te garantiza el orden y el final del mecanismo, digamos. Ujú. Lo que sí tiene la ventaja es que si ya por cualquier motivo te dieran una pila ordenada, inmediatamente salís. Esa es la única ventaja que tiene hacer este tipo de... ¿eh? Claro, pero Bueno, ¿cuál sería la condición para que el algoritmo finalice en ese caso? Lo único que se me ocurrió a mí es pensar en corroborar el orden. bueno, por eso, en vez de estar mirando si ya está ordenado para salir o para seguir, mirás, bueno, qué es lo que tenés que... ¿Te acordás cuando mostrábamos el video al principio? Sí, Bueno, en el video primero identificábamos el máximo. Después dábamos vuelta la subpila desde el tope hasta el máximo. Y después dábamos vuelta la subpila desde el tope hasta al principio era hasta la base, luego era hasta la base -1 y así. ¿Eh? sí, sí, sí. Entonces, ese es el mecanismo, digamos. Identificar el máximo, dar vuelta la primera subpila hasta el máximo y dar vuelta la subpila hasta n-k, ¿eh? Donde k va aumentando desde 0 hasta n-1. Entonces, Sí, termino de eh, entender. pero entonces, si vos recorres también de esa forma, te evitas estarte preguntando, pues si fuera una pila muy desordenada, te tardaría bastante más este algoritmo. Eso, bueno, por un lado. Y por otro, comentario, no estoy seguro si estoy entendiendo si haces en tu código, tenés discriminado esas dos etapas, ¿no? Una es dar vuelta hasta el máximo y otra es dar vuelta hasta n-k. No llego a identificar dónde estarían esas dos etapas. No, claro, la parte de dar vuelta hasta, digamos, el máximo sí, pero no me di cuenta de ir evaluando una vez que ya está ordenado, ya cuando pasa esta parte, digamos, en teoría ya debe estar ordenado el último elemento, que es el mayor, entonces yo debería evaluar desde
n-1 directamente y bueno, hasta n-k. Ujú. Bien. Bueno, entonces, como para que lo continúes, ya estamos en hora, ya vamos cortando, pero para que lo continúes, te diría que lo organices en esas etapas, digamos, que son las etapas principales del algoritmo. Independientemente si querés preguntarte por el orden en cada etapa o no, digamos. Listo, perfecto. Para la próxima que Creo se creo que lo te presento. vas a dar, digamos, vos mismo vas a simplificar el algoritmo cuando incorpores en forma clara esas dos etapas. Ok. Es un poco el recorrido que hice yo. Así que bueno. Bueno, seguimos el jueves, ¿les parece? Bien. Que Bueno, ya vayan pensando también algo de correspondencia, como para que Vamos a vayan tener que empezar, sí, viendo, sí, sí. Lo como que ir pasa es pensándolo. que, como tienen el TPL, yo diría de que sigan con esto Ah, y no bien. sé, no Ah, Podemos hacer sé. hacían dos algunos, ejercicios. no, podemos hacer a un TPL, ¿eh? Ajá, Podemos hacer un Ah, TPL, lo corremos, le mostramos cómo el tema de los test y demás, y de paso ya lo hacemos. claro, sí, sí, sí. Bien, eso podemos hacer. bueno, excelente. Bueno, nos vemos el jueves. Buenas Bueno, noches. Bueno, gente, luego. chao. Nos vemos, profe. Ah, Chau, buenas Nos chau. noches. vemos. Adiós. adiós.